La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos y recibimos con mucho gusto la presencia de Valeria Moy, directora general de México ¿Cómo vamos?, con quien vamos a abordar pues los últimos datos del semáforo estatal de la Asociación para Coahuila. Ya hemos hablado de algunos datos, pero nos interesa, Valeria, su opinión, su perspectiva desde México ¿Cómo vamos?, cómo influyen y cuáles son los datos que más peso podrían tener en el proceso electoral que estamos ya en puerta en el estado. Buenos días, les saluda Diana Torres. Hola Diana, muy buenos días. Pues mira, la verdad es que nosotros en México ¿Cómo vamos? A la hora que empezamos a hacer el semáforo de Coahuila, nos sorprende que está muy bien en algunas variables está mucho mejor que el nivel nacional, y voy a empezar con las buenas noticias, ¿no? En términos, por ejemplo, de productividad laboral, nosotros como medimos la productividad laboral, es cuánto vale literalmente una hora trabajada de cada persona en los diferentes estados del país. A nivel nacional, el promedio es de 133 pesos por hora trabajada. En Coahuila eso es 176 pesos por hora trabajada. Es decir, Coahuila es de los estados que jalan el promedio para arriba, ¿no? Coahuila está muy bien en términos de productividad laboral. Sin embargo, no es porque quiera ser negativa, pero hay que ver el otro lado de la moneda. Esta productividad ha disminuido. Entonces, disminuyó de 2015 a 2016, disminuyó en 5 pesos por hora trabajada. Que eso sí es un choque importante de productividad, es una disminución importante. Yo sé que podemos decir, 5 pesos, para 5 pesos es mucho, en términos de producción y de el valor de nuestra hora trabajada, 5 pesos es una disminución importante. Y está al mismo nivel que estaba básicamente en el 2011, es decir, ha habido muy poco avance. Entonces, por un lado tienes la buena noticia de que está bien en términos del nacional, si lo comparamos con el nivel nacional, pero si lo queremos ver desde el otro lado, hay mucho trabajo por hacer porque han estado bastante estancados desde 2011. En términos de crecimiento económico, que creo que es una variable que nos importa mucho a todos los mexicanos, Coahuila ha crecido bien, ha crecido por debajo de nuestra meta. México ¿Cómo vamos? Tiene una meta de 4.5% y Coahuila ha crecido por debajo, ha crecido 3.3%, pero este 3.3% compara bien en relación a cómo creció el país en el mismo periodo, que ha crecido aproximadamente 2.6%. Entonces, el tema de crecimiento económico va relativamente bien, pero hay un tema aquí que es, hay demasiada volatilidad en su crecimiento. De repente crecen muchísimo y de repente tenemos unas caídas bien importantes. Y eso no es sano para entrar en una dinámica de crecimiento sostenido. Por otro lado, yo creo que este va a ser el tema que va a pesar más en Coahuila, y aquí yo reconozco que yo estoy opinando fuera de Coahuila, ¿no? Yo estoy viendo las cosas desde fuera, pero viendo las cosas desde fuera, uno de los temas que a mí más me preocuparía si fuera elector en ese estado sería la deuda. La deuda de Coahuila ha crecido sustancialmente, se ha disminuido un poquito, ¿no? Tuvo un brinco muy importante entre 2010 y 2011. En el 2010 era el 2% del PIB proporcional de Coahuila, claro, y para el 2011 pasó al 7.8%. Es un brinco impresionante, o sea, es una cantidad de deuda impresionante, el brinco de 2 a 7.8%. A partir de ese gran brinco, la han ido bajando un poquito, pero más que por haberla ido bajando en sí la deuda, lo que ha pasado es que el PIB del estado ha crecido, pues proporcionalmente ya se ve más chica, ¿no? Yeah. Pero de todas maneras, Coahuila es uno de los estados más endeudados, es el cuarto estado más endeudado, después de Chihuahua, Quintana Roo y Chiapas como proporción de su PIB. Yo creo que ese es el dato que a mí, si fuera coahuilense y incluso siendo ciudadana mexicana, me parece que la deuda estatal y la deuda de Coahuila es un tema fundamental que se tiene que cuidar. Valeria, déjame hacerte una pregunta. En el escenario nacional que ustedes tienen muy observado, ¿cuánto peso luego tiene en la opinión pública y en la decisión de voto? Porque te comparto una perspectiva desde el interior del estado. Pareciera que hay un discurso tendiente a minimizar el asunto de la deuda y toda la conversación pública en torno a la deuda, que fue durante ciertos momentos un gran escándalo para todos los coahuilenses, y que hoy pareciera que el discurso público se está queriendo llevar a otros terrenos, como el tema de la generación de empleos o las inversiones, que por cierto también en el semáforo el asunto de la generación de empleo pues sí, están por debajo está en rojo, está en rojo. Entonces, aún siendo el tema que quieren llevar la conversación, no tiene como datos muy positivos, pero lo que tú ves a nivel nacional, ¿qué tanto peso tiene para el ciudadano común el asunto de la deuda? ¿Suele calar finalmente en la construcción de una opinión pública? Es una muy buena pregunta. Yo creo que al final del día las elecciones se vuelven una cosa
casi que de emoción. Y por esa emoción a veces tomamos decisiones equivocadas. Parte de lo que nosotros queremos hacer en México, ¿Cómo vamos?, es contribuir cada vez más a poner el ojo donde tiene que estar, ¿no? Yo creo que el tema de la deuda es fundamental, a nivel país también, ¿eh? O sea, para las elecciones que vienen en el 2018, las presidenciales, México a nivel país ha incrementado el porcentaje de su deuda en 15 puntos porcentuales únicamente en lo que va de esta administración. En 4 o 5 años, el incremento en la deuda ha sido impresionante. Yo creo que debería de ser un factor relevantísimo a la hora de pensar en quién vamos a elegir para nuestro siguiente presidente. Y creo que pasa lo mismo. En la práctica, no sé qué tanto incida, o sea, ya en la realidad, a la hora de que estás con la pluma para tachar a alguien en la boleta, no sé qué tanto pensemos en eso, pero deberíamos de pensarlo más, no solo en la deuda, sino en el desempeño económico, porque al final del día ese desempeño económico es con el que vivimos. No nos quedamos con los discursos de la campaña, ¿no? Nos quedamos con la realidad económica que tenemos en el Estado. Y como bien dice, seguramente en Coahuila están mudando el foco, porque claro, la deuda no es un foco que les guste mucho, entonces están mudando el foco a la creación de empleos formales. Pero esta creación de empleos formales pues tampoco está como en el mejor de los casos, ¿no? Coahuila no ha creado el empleo formal que necesita. Sí, está mejor que otros estados, pero de todas maneras no está apenas rebasa, está en el 68% de la meta, tendría que crear 30,000 y está creando 20,000 empleos formales. Entonces, si bien se han creado algunos empleos formales, para nada son suficientes. Entonces, aunque se mueva el ojo y no se hable de deuda y se hable de empleos formales, pues ahí también habría que levantar la mano y decir, a ver, no se están creando, o sea, sí, está bien, se están creando algunos, pero no son ni por mucho suficientes para las necesidades de empleo del Estado. Claro. Valeria, yo sé que estás corta de tiempo, pero buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela. Solamente para poner en claro, sí, lo estamos viendo como el Estado en su totalidad, y sin embargo sabemos que hay regiones económicas que se distinguen. Por ejemplo, Saltillo y Torreón en Coahuila son fundamentalmente pilares de la economía del Estado. Pero cuando haces la comparación uno a uno de lo que está pasando en la zona sureste del Estado en comparación con la laguna, pues también habría, y vamos a hablar estrictamente de lo económico, habría otros criterios que el elector debería tomar en cuenta. Por supuesto, y eso es qué bueno que lo dices también, porque a nivel estatal vemos enormes disparidades, ¿no? Y Coahuila no es la excepción. Hay zonas donde son polos de desarrollo. Mira, me viene a la mente Puebla, por ejemplo. Puebla, pensamos en Puebla y la ciudad de Puebla es hermosa y crece y está súper bien. El resto del estado está en una situación verdaderamente lamentable. En Coahuila tienes los polos de desarrollo en las ciudades, pero tienes una disparidad dentro del estado terrible. Yo creo que eso también va a ser fundamental a la hora de que el electorado escoja, pero el electorado ahí debe de conocer la realidad de cada uno de sus municipios y presionar, ¿no? Bien. Sí, pues interesante, le daremos seguimiento. El semáforo sin duda nos va a dar un parámetro para evaluar lo que viene para el proceso. Valeria, te agradecemos mucho la presencia con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, Valeria.